principalmente para estar en un entierro. Un hombre conocido del barrio, padre de un íntimo amigo mío, y me habían pedido que estuviese allí y no podía faltar. Pero me ha dado tiempo para todo. Pero ese detalle, que lo pasamos desapercibido, y el solamente hecho de abrir los ojos, tenemos que darle gracias a Dios por sus misericordias. Desde que ha comenzado el culto, antes de comenzar el culto le he dicho al pastor: Dios ha puesto una palabra en mi corazón. Y sé que Dios nos va a hablar a todos. Me encanta esa melodía, pero la vamos a dejar para un momento en el que yo te diga, ponla. Porque en esta primera parte necesito explicarles algo sin melodía. ¿De acuerdo? Quien tenga Biblia, Génesis capítulo 50 y el verso 20. Verán, el libro que he traído trata acerca de la vida de José. Se titula Entre la túnica y la corona. Y lo que yo voy a hablar no aparece en el libro, aunque hablo de José. Esta palabra el Señor me la prestó a mí como una introducción para entender el libro. Y aunque yo haya escrito el libro acerca de la vida de José, yo no suelo hablar de este personaje a menos que el Señor lo ponga en mi corazón, que sea esa palabra para ese momento en la iglesia. Creo que esta palabra va a servir para dos cosas. Número uno, para hablarte esta mañana, y número dos, para que cuando vayas a la vida de José puedas ver a este personaje por lo menos de la manera que yo lo estoy viendo este último tiempo. Génesis capítulo 50, verso 20, dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Verán, la vida de José es muy interesante, porque la vida de José está ligada a un acontecimiento que ni él mismo pensó hasta dónde podían llegar las circunstancias de su vida. Les explico. En Génesis capítulo 3 y el verso 15, un texto muy conocido: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Él te herirá en el calcañán, pero él te pisará la cabeza. Desde el momento en el que se profetiza de que de la misma manera que por un hombre entró la muerte, por otro hombre entraría la vida, que de la misma manera que por el primer Adán entró la muerte, no por el segundo, sino por el postrer Adán, porque Cristo no es el segundo Adán, porque si es el segundo puede haber un tercero. Cristo es el postrer Adán. Después de él ya no existe nadie más. Y de la misma manera que por un hombre entró la muerte, por otro entraría la vida. Y la solución que Dios tenía planificada para la humanidad es que la humanidad estaba sufriendo las consecuencias de un veneno llamado pecado, pero había un antídoto, esa cura para ese mal llamado pecado, que es Jesucristo.
para que Jesucristo viniese al mundo y curara a la humanidad con esa muerte en la cruz, antes tenía que venir de una manera, como se profetiza, milagrosa. Concebirá y dará a luz una virgen. Eso es algo que se escapa de toda lógica. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Claro, para que venga ese antídoto iba a venir a través de un nacimiento virginal. La sombra del Altísimo, el Espíritu Santo, le cubriría a María y ella traería a ese antídoto para el veneno de este mundo. Gracias a eso, a que esa profecía se cumplió, hoy día podemos estar aquí todos, dándole gloria a Dios y luchando en este camino. Pero todo este final tiene un principio. Porque Dios, aunque Él podría chasquear los dedos y podría hacer todo de manera instantánea, Dios no trabaja así. Nosotros vivimos en una dimensión llamada materia, espacio, tiempo. Estamos sujetos a la materia, al espacio y al tiempo. No podemos de momento atravesar las paredes. La materia, podemos estar en un lugar, no podemos estar en dos lugares diferentes, estamos sujetos al tiempo. Todas las películas de viajes en el tiempo son teorías, no podemos viajar, no podemos coger un DeLorean como Regreso al Futuro y irnos, no podemos, ni al pasado ni al futuro, no, porque estamos sujetos a la materia, al espacio y al tiempo, es nuestra dimensión. Dios, por encima de esa dimensión, hay otra que Él ha creado que se llama eternidad y Dios ha decidido vivir en ella. En la eternidad no está sujeto a materia, ni a espacio, ni a tiempo. Pero cuando Dios quiere intervenir en la humanidad, Él se mete dentro de esta dimensión y aunque Él ha creado esas leyes, la materia, el espacio y el tiempo, y a Él no le controlan esas leyes, pero cuando quiere tratar con la humanidad, Él se somete a esas leyes. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Para que eso viniese, necesitaba Dios crear un pueblo. Ese pueblo se llama Israel. Ese pueblo se iba a componer en 12 tribus principales. Y de esas 12 tribus, Dios escogería a una de ellas, que es la tribu de Judá. Por medio de la tribu de Judá se cumpliría todo esto que hemos estado hablando. Dios necesita un pueblo compuesto por 12 tribus. Ese pueblo, que también podría llamarse nación, tiene que tener un origen. Porque Israel no nació con un chasquido de dedos. Entonces, ¿cómo dio a luz a una nación Dios? Bueno, pues vamos al origen. Y toda nación comienza por una persona. Esa persona sería Abraham. Dicho de paso, Abraham no era judío, Abraham era de Ur de los Caldeos. Pero Dios decide coger fíjate cómo es Dios decide coger a un matrimonio que no puede tener hijos, que ya no tienen esperanza de futuro, es un anciano con 75 años, ¿qué le queda? Pues que se quede en casa ya, tranquilito y ya está. Pero ese que no tiene futuro, que él piensa que ya no hay futuro, porque tampoco tiene esperanza de tener futuro, porque ya no puede tener hijos, de hecho no podía tener hijos, y Dios dice, bueno, pues me interesa este matrimonio que piensa que no tiene futuro para dar el futuro que la humanidad espera. Dios es así. Entonces Dios escoge a Abraham y le saca. Con él se va Sarai. Y empiezan con ese matrimonio que Dios no ha escogido, que no pueden tener hijos, Dios le da un hijo. Entonces ese matrimonio ya da luz y tienen a Isaac. Isaac crece y se casa, resulta que no puede tener hijos tampoco. Pero entonces Dios vuelve a intervenir y lo que hizo con su papá también lo hace con él
Y entonces Isaac y Rebeca dan a luz y tienen 2 hijos. Y de los 2 hijos, uno de ellos se llamó Jacob. Fíjate que cuando Jacob se casa y se enamora del amor de su vida, que era Raquel, era el amor de su vida, fíjate que no puede tener hijos. Es curioso, ¿no? Era como que Satanás ya sabía que por medio de nacimientos vendría su derrota, pues en un tiempo Satanás tenía como acceso a cerrar el vientre a causa de ciertos pecados, pero Dios estaba ahí para solucionar todo lo que el diablo hacía. El diablo quería buscar la ruina, pero Dios venía trayendo salvación y solución. Y en Génesis 37 ya no es un matrimonio. Fijaros, ahora sí, vamos a ir preparando esa melodía. Hemos dicho que una nación comienza con un origen. Su origen era un matrimonio. Abraham y Sarai. Abraham y Sarai tienen a Isaac. Isaac se casa y tiene a Esaú y a Jacob. Y Jacob se casa por razones que ahora no hay tiempo para explicar, pero Jacob tiene varias mujeres. Y entonces Jacob tiene varios hijos. Y concretamente tiene 12 hijos. 12 hijos y una hija, Dina. Y de los 12 hijos que él tiene, el mayor tenía una bendición especial. Sobre él recaía la bendición de la primogenitura, que a la hora de repartir el papá los bienes, pues daba la mitad a todos sus hijos y la mitad al primogénito. Era como tener una bendición especial. Pero el primogénito, que era Rubén, cometió un acto vil. Y un primogénito podía perder su primogenitura o bien despreciándola o bien cometiendo pecados impuros. Y en este caso Rubén cometió un acto imperdonable. Pero su papá, que lo ama tanto, no se lo contó a ninguno de sus hijos. Porque el amor cubre multitud de pecados. Pero decide hacer algo. Decide pasar la primogenitura. Rubén fue el primer hijo con la primera mujer. Y entonces la primogenitura podía pasar al primer hijo de su segunda mujer, que casualmente era la que él estaba enamorado desde siempre, pero que le engañaron, que era Raquel. Y el primer hijo de su segunda mujer era José. Y aquí es donde entra José. Uy, ¿y qué tiene que ver José con todo esto que me estás contando? Bueno, tranquilos. En Génesis 37 dice la Biblia, y esta es la historia de la familia de Jacob. Para que venga la solución necesita un pueblo, una nación, pero tiene un origen. Bien, en Génesis 12 era una persona, más adelante un matrimonio. En Génesis 37 ya no es un matrimonio, ya es una familia. Ella, cómo va poco a poco creciendo. Bien, ahora estamos en el punto, digamos, punto número 3, porque el 1 era una persona, el 2 sería un matrimonio, el 3 ya es una familia. Esta es la historia de la familia de Jacob. Pero una familia no es un pueblo. Una familia no es una nación. ¿Y cómo va a hacer Dios para pasar a una familia, a convertirla en una nación? La Biblia dice que cuando ellos entran en Egipto, hago un pequeño spoiler, pero no pasa nada, cuando entran en Egipto, que José les llama, dice la Biblia que había 66 personas, 66, no son una nación, son una familia, pero no son un pueblo, son una nación. Lejos de ser una nación, son una familia. Una familia en un genocidio puede desaparecerla, pero una nación es complicado. Tiene que ser otra nación que venga en contra
para desaparecer a una nación. España no desaparece de la noche a la mañana, un país no desaparece de la noche a la mañana, a una familia la puede desaparecer de la noche a la mañana en un genocidio. ¿Y cómo va a hacer Dios para preservar una familia y que se convierta en una nación en un lugar donde ya hay naciones? Asiria era una nación muy poderosa y cruel. Egipto era una nación muy poderosa, con mucho poder. ¿Cómo va a hacer Dios para convertir una familia en un pueblo? ¿Cómo? Y entonces entra aquí la vida de José. Y Dios se fija en un muchacho que tiene 17 años y que desde hace ya 3 años atrás está sufriendo pérdidas. Mira, un joven curtido ya, con 17 años ya por el dolor de haber sufrido. Y entonces, cuando Jacob se fija en José y le pone la túnica de colores, no era otra cosa que decir a los demás, este es el primogénito. Sus demás hermanos no lo entendieron. Cuando José les llama, eran 66, he dicho, ¿verdad? En Éxodo capítulo 1 dice la Biblia que Egipto dijo, vamos a matar a los varones que nazcan, porque este pueblo es más grande y más numeroso que nosotros. ¿Cómo es eso? Los egipcios dijeron, o les paramos de alguna manera, vamos a dejar a las mujeres, a los hombres los vamos a matar a todos, tirarlos al río Nilo, que sea y sirvan de comida a los cocodrilos, los matemos porque se van a quedar con nuestra nación, son más poderosos. Es que ellos no se han dado cuenta, pero son más numerosos que nosotros. ¿En cuánto tiempo ocurrió eso? Lo dice la Biblia. Éxodo 12 dice la Biblia que en 430 años. Y esto a mí me voló la cabeza. A ver, ¿cómo se convierten 66 personas en 430 años en una nación? Es como si yo con mi familia, que somos 6 personas, 7, me voy a otro país y a la vuelta de 500 años mi familia es más numerosa que todo el país entero. ¿Cómo? ¿Eso cómo se logra? Bueno, aquí entra la historia de José. Dios dice, bueno, voy a solucionarlo de esta manera. Para preservar Dios una familia, Dios dice, a ver, ¿cómo puedo yo preservar esta familia y hacerla que crezca? No, aquí en Canaán no pueden. En el momento que empiecen a crecer, asirias más grandes los van a matar. No, aquí no pueden. En otro lugar, no, aquí no pueden. Bueno, hay un lugar que sí, que pueden crecer y multiplicarse sin temor a que no se mezclen con nadie, porque yo quiero un pueblo puro, de origen ellos, sin tener necesidad de más mezcla, que sean ellos y que den una nación. Hay un lugar, y Dios dice, Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué se fija Dios en Egipto? Porque Egipto como cultura tiene algo que a Dios le apasiona. Los egipcios no se casan con extranjeros. Los egipcios no se casaban con gente que no era egipcia, menos con esclavos, porque era como perder un poco de su categoría, ¿no? A un esclavo no, era la plebe, no, ellos eran de sangre azul. Y hay un lugar donde los egipcios no se casan con nadie que no sea egipcio, y entonces Dios dice, mejor lugar para meter a una familia que al pasar de los años los judíos se casen con los judíos y los egipcios se casarán con los egipcios y no van a tocar ese linaje, esa pureza. Por eso Dios se fija en Egipto, porque Egipto es el único lugar donde no hay mezclas de culturas para el nacimiento. Y en 430 años, 66 personas, una familia, se ha convertido en una nación poderosa. Dios es el único que es capaz de hacer eso. Pero, ¿cómo mete Dios
a esa familia en Egipto. Aquí entra la vida de José. Dios podía hacer así y enviarlos, sí, pero Dios no hace las cosas así. Dios te puede llevar a la cima, al final de tu propósito, y te podía chasquear los dedos, pero Dios nunca lo hará así, porque a Dios le apasiona la transformación y el proceso. Dios te quiere procesar en esta vida. Mira si le apasionan las transformaciones, que su primera señal, que fue convertir el agua en... Bien. Fijaros, yo me fijé en un detalle, porque cuando les falta vino, dice, traerme 6 tinajas, y dice, llenadlas de agua. Bueno, pues si están vacías, sí, dice, llenadlas de agua. Bueno, no hubiera sido, claro, mi lógica, no hubiera sido más fácil poner las manos en tinajas vacías que cuando las destapasen estarían llenas de vino. ¿Por qué les hace llenarlas de agua? Porque aunque Él puede hacer las cosas nuevas, a Él le apasiona transformar cosas. Y aunque Él puede chasquear los dedos y en una tierra de millones de kilómetros aparecer un pueblo, pero a Él le apasiona el proceso diario de tu vida. Y dice, yo voy a convertir una familia en una nación, pero el proceso es lo interesante. ¿Y cómo voy a meter a esta familia en Egipto de una manera pacífica? Dice, mira, este joven me apasiona. Con este joven va a ser el instrumento que yo voy a usar para meter esta familia en un lugar seguro, aunque ellos no lo saben. Y entonces todo comienza cuando el papá Jacob le pone una túnica de colores. ¿Y en qué hora le puso esa túnica? Y él, pues con su buena intención, pues ¿qué es lo que hizo? Que una noche tiene sueños y se levanta y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Y en qué momento, en qué hora le contó los sueños a sus hermanos? Porque vivieron para convertir su sueño en una terrible pesadilla. Amado, ten mucho cuidado a quien abres tu corazón. Sé selectivo con tus amistades. No hace falta ser popular. Búscate gente que vea lo que ves, que tenga la pasión por Dios como la que tiene, que sean del mismo espíritu, del mismo propósito. Tenga cuidado a quien abre su corazón. Y José abrió su corazón, dice, desde ese momento sus hermanos dejaron de hablarle pacíficamente. Y él no lo entendía. Y entonces empieza una serie de cosas, de acontecimientos, que aunque José no lo entendía. Claro, hemos dicho que Dios quiere meter a esa familia en Egipto. Pero Dios no puede chasquear los dedos, porque aunque Dios es soberano, Dios no actúa así. Claro, en la vida de José hay marcas que le persiguen. Y una de ellas puede ser la marca de la soberanía de Dios en su vida. Vemos cómo la soberanía de Dios siempre estuvo en la vida de José para explicarles, o para que entiendan lo que yo les voy a explicar en este momento. Aunque Dios es el creador del ser humano, Dios no obliga a nadie a hacer algo a la fuerza. El creador del libre albedrío no obliga. Camino de muerte y camino de vida está delante de ti. Escoge la vida para que vivas, pero Él te pide que escoges. Él no te obliga. Él nunca te va a obligar a hacer algo que no quieras hacer. Por eso podremos ser tan santo como queramos o tan pecador como decidamos ser. Porque la última palabra la tenemos nosotros. Si Dios tuviera la última palabra en mi salvación, todos se salvarían, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la última palabra la tuviera el diablo, nadie se salvaría, porque Él quiere que todos se condenen. Pero Dios, yo le sirvo a Dios, porque aunque Él podría
simplemente con hablar, hacerme desaparecer, Él respeta mi voluntad y Él me da la oportunidad de yo poder escoger, decidir si estar aquí o no haber venido. Y como me respeta eso, le amo tanto porque no me obliga. Y claro, Dios, ¿cómo va a hacer Dios para llevar a José a un lugar sin obligarle? ¿Cuántos de aquí, yo sé que hay gente nueva, pero la gente que ha aceptado a Cristo como su único y salvador, tienen de parte de Dios un trato, ¿cómo lo diría? Dios como padre puede tratar con sus hijos. Yo tengo hijos. Yo a mi hijo le puedo dar una orden y decir, mira, tienes que hacer esto, no, tienes que hacerlo. Yo puedo darle órdenes a mis hijos, pero yo no puedo ir dando órdenes a los hijos de nadie. Puedo aconsejarles, intentar cuidarles, protegerles, un consejo, pero yo no puedo obligarles a nada, porque no son mis hijos, pero a mis hijos yo les trato de una manera especial, porque como padre tengo una obligación con ellos. Dios a sus hijos los trata de una manera diferente, y aunque Dios no puede obligarles, ¿qué hace Dios? Dios puede hacer permitir cosas o dejar de permitir. ¿Está siendo clara la idea? Dios con sus hijos puede. Bueno, lo que le está pasando, ¿lo permito o no lo permito? Entonces Dios ve lo que le está pasando a José y dice, lo permito. Y sus hermanos ya no le hablan pacíficamente. Dice, bueno, lo permito. Claro, nadie sabe por qué, luego lo veremos. Y dejan de hablarle pacíficamente y lo permiten. Y empiezan a conspirar contra él. Y dice Dios, bueno, vale, lo permito. Y entonces la vida de José empieza a cambiar de una manera tan drástica que desde su casa a Egipto hay muchas estaciones. Es como un tren que el destino es Egipto, pero las paradas va a parar en muchos sitios. Mira, Dios preparó a Moisés en un desierto, o le preparó en un palacio para usarle en un desierto. Prepararía Dios José en un desierto para usarle en un palacio. Pero desde el lugar, desde su casa hasta Egipto que le quería llegar, en ese tren hay muchas paradas. En esas paradas hay muchas marcas en la vida de José. Una es la marca de la soberanía de Dios, que a pesar de lo que él vivió, a José no le pasa nada sin que Dios lo permita. Amado, no te pasa nada sin que papá lo permite. Mi vida no la dirige el destino, mi vida no está dirigido por el azar, mi vida no la maneja el diablo, mi vida está en las manos del Eterno, Él es soberano y en Él descanso. Y a mí no me ocurre nada sin que Dios desde el cielo lo firme primero. Yo soy una propiedad privada. Yo estoy sellado. Yo tengo un sello de identidad en la tierra. A mí no me puede ocurrir nada sin que el Eterno primero lo firme. Porque Dios es soberano. Y a José no le iba a pasar nada sin que Dios lo permitiera, porque José era suyo. Y aunque no va a truncar su voluntad, pero él empieza a permitir cosas y era la soberanía de Dios, le empieza a perseguir. Y hay muchas estaciones. Y para que llegue al lugar de destino, hay una parada que es que le pongan la túnica de colores. A todos nos encanta la túnica de colores. La túnica de colores es el equivalente, ya ahora serás al que todos vean. Ay, mira, al que papá ha elegido. Ay, le está usando Dios. Y ahora está saliendo en carteles. En la túnica de colores resalta sobre los demás. Es el distinguido, pero la túnica tiene un precio. La túnica tiene un costo. Esa era la primera parada. Otra de las paradas es odiado y criticado. Fíjate, para llegar a destino.
Otra parada podía ser, dice la Biblia, que le dijeron, por ahí viene el soñador, le cogieron y le tiraron en una cisterna. Y otra parada podía ser el pozo. Pero otra parada podía ser sacarle de ahí para venderle como un esclavo. Y otra parada podía ser de esclavo ahora a mayordomo en una casa. Y otra podía ser de mayordomo ahora a una cárcel. Y uno dice, vaya José, van de mal en peor. Y si eres de Dios, vas de mal en peor porque Dios no para. Las cosas te van mal. Pero Dios es soberano y a José no le pasa nada sin que Dios lo permita primero. Y Dios dice, aunque él no lo está viendo ahora y nadie lo está entendiendo, José va camino a un propósito. Y aunque todos vean que la vida de José va de mal en peor y de mal en peor, miren cómo lo veía, la perspectiva de cómo ve Dios la vida de José. Yo lo veo de mal en peor. De criticado a ser tirado en un pozo, de ahí a ser vendido, de ahí a esclavo, de esclavo a servir en una casa. Yo lo veo de mal en peor. Y de ahí a la cárcel, peor aún todavía. Dios dice, no. Yo voy a dar la vuelta a todo eso. Miradlo con mis ojos. No lo veáis con los vuestros. No desde vuestra situación, sino desde mis ojos, desde mi punto de vista. Yo cuando veo que lo tiran en un pozo, se acabó tu vida. Bueno, la Biblia dice, Dios estaba con José en el pozo. No fue el final de su vida porque antes de que entrase en el pozo, Dios ya estaba en el pozo esperándole a que llegase. Él dijo, bueno, José va a venir a las 10 de la noche. Bueno, yo a las 10 de la mañana yo estoy aquí preparándole un lugar. Porque antes de que el mundo y los problemas y las situaciones te lleven a un pozo, no te preocupes, no estarás solo. Dios ya estará allí preparando todas las cosas. Porque como Dios es soberano, Dios es un Dios de planes, de proyectos, de propósitos. Dios no improvisa. Decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Dios no improvisa con su vida. No es que se levanta un día a ver qué voy a hacer hoy, este domingo, a ver cómo No, Dios no improvisa porque Dios es un Dios de planes. Dios siempre prepara las cosas. Antes que viniera el diluvio, Dios dijo a Noé, prepara un arca. Antes que viniera un diluvio, ya estaba diciéndole, prepara un arca para que ese diluvio no le dañase. Antes de que venga un diluvio, hay un arca preparado. Antes que venga el pecado a este mundo, que era un veneno, Dios ya había tenido preparado un antídoto. La Biblia dice que Cristo, el Hijo, dice, está destinado desde antes de la fundación del mundo, porque antes que en la Biblia se diga sea la luz, ya Dios dijo sea en la cruz, porque antes que venga el problema, Dios ha preparado el antídoto. Antes que caigas en el pozo, Dios ya te está esperando allí para no dejarte solo. Y uno dice, vas de mal en peor porque ahora del pozo te han vendido. Y Dios dice, no, va mejor, ya no se muere en el pozo, ya le han salvado la vida. Y le llevan allí y ahora de esclavo a servir de mayordomo, va de mal en peor. Dice, no, va de bien en mejor. No tenía casa, ahora tiene un lugar donde dormir. Pero ya, con lo bien que estabas, y ahora la cárcel, iban bien y ahora la cárcel, va de mal en peor. Y hace, no, porque es que hay una mujer que tiene unas intenciones muy malas y José iba a acabar muy mal, quizá muerto. Yo le he llevado allí para preservarle. Ya, pero que ahora estás ahí en la cárcel y encima te ponen a servir a los presos, vas de mal en peor. Y hace, no, si es que con eso lo estoy cuidando, porque los presos no matan a alguien que le cuida. Porque si matan a José, ¿quién le sirve de comer? Entonces, de alguna manera, yo que lo veo todo de mal en peor, Dios estaba diciendo, tienes que mirarlo con otros ojos. Porque quizá la peor circunstancia de tu vida es la que Dios está usando para un propósito mayor. José estaba siendo tratado, era la marca de la soberanía de Dios que le perseguía. Grábate esto, hay una marca que es la soberanía de Dios que te persigue.
pero también Dios hace cosas grandes. Os voy a contar una historia. Imaginaros que yo voy a... ¿Este de dónde es? El coreano este, ¿no? ¿Cómo se llama? Kim Jong-un, ¿no? Yo le llamo Winnie the Pooh. Imaginaros que yo llego allí y caigo preso por algo que yo no he hecho y me olvidan allí. Resulta que es Corea, ¿no? Corea. Y tiene una crisis muy grande. Y entonces necesitan solucionar la crisis. Y alguien de su gabinete de economía y dice, mira, pues resulta que yo... ¿Te acuerdas cuando me sacaste a mí de la cárcel que me acusaron? Sí. Pues yo compartí celda con un español. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué me quieres decir? No, que tú has tenido un sueño. Sí. Resulta que a mí me interpretó un sueño y creo que acertó el español. Y ahora dice, pues bueno, que venga. Y ahora me llevan a mí frente a él. Y entonces me dice, mira, españolito, que he tenido un sueño, explícamelo, a ver. Y voy yo, ¡pum! Y le dice a su ministro de Economía, despedidos. Y a todo su gabinete, despedidos. De ahora en adelante, salvo yo, mi país lo gobierna él. A que parece un cuento. Pero es un cuento muy real en la Biblia. Porque la nación más poderosa de aquel entonces era Egipto. ¿Por qué ha llevado Dios a José? ¿Por qué lo ha conducido allí? Muy sencillo. He dicho que Dios es soberano, ¿verdad? Dios ha ido al futuro. Y en el futuro ha dicho, anda, el mundo se muere de hambre. Esta crisis no la soportan. Claro, si esta crisis Egipto no la puede soportar, Asiria no la puede soportar, una familia no la va a poder soportar. Si no hay familia, no hay nación. Si no hay nación, no hay Israel. Si no hay Israel, no hay Judá. Si no hay Judá, no hay Cristo. Si no hay Cristo, no lo salvo. ¿Cómo puedo solucionar la crisis? Ya está. Voy a coger a un joven con el corazón roto y destrozado, permitiendo cosas en su vida, lo voy a tratar en el camino, para que cuando llegue a Egipto sea el único en el mundo preparado para administrar la crisis más grande que va a venir a la tierra. Lo que está permitiendo Dios en su vida es un entrenamiento para algo que ni se imagina. Es un propósito mayor. Dios no te puede delegar cosas que ni te imaginas si primeramente no te entrena. Estás en un entrenamiento de Dios. No estás trabajando para alguien que no está dirigiendo algo normal. No, eres la luz del mundo. Eres la sal de la tierra. ¿Sabes por qué el mundo no está en tinieblas? Porque estamos nosotros. Mientras que la iglesia esté aquí, el mundo no queda sumido en una tiniebla. ¿Sabes por qué somos la sal de la tierra? La sal en el antiguamente servía no solamente para potenciar sabores, no. La sal era un intercambio, de ahí viene salario, era más valioso que el dinero incluso, porque servía para preservar la carne, evitar que se echara a perder. No había frigoríficos, no había nada de eso para preservar la comida. Entonces la sal la ayudaba a que la carne tardara más tiempo en echarse a perder. El mundo no ha terminado de corromperse porque usted está aquí.
Porque eres la sal de la tierra. Y gracias a que la iglesia está aquí, el mundo no ha terminado de corromperse. El mundo tiene una luz todavía, porque somos parte de una generación con unos planes más grandes de lo que nosotros podamos pensar. Por lo tanto, nuestro entrenamiento no es normal. Está siendo entrenado para cosas mayores. Y Dios coge a José y dice, es el único que preparándole yo es capaz de ministrar la crisis en este mundo. Y guardando a Egipto, también los guardo a ellos. Por eso permite Dios que se les lleven. Y termino con esto. He hablado uno, pero hay varias marcas que persiguen la vida de José. La vida de José le persigue la marca de la soberanía de Dios, que es la que hemos desarrollado. Pero José fue marcado por el sufrimiento. Nadie como José en 7 ocasiones se dice José lloró. Nadie como José para sufrir traiciones. Quizás muchos nos sentimos identificados. ¿Quién no hemos sido traicionados? ¿De quién no se ha burlado de nuestros sueños? ¿Quién no hemos sentido apoyo? Incluso de familiares. José está marcado por la marca de la soberanía de Dios, por la marca del sufrimiento, por la marca de la santidad. La santidad juega un papel importante en tu vida, amado. Porque en el momento en que se quedó solo José con la mujer de Potifar, prefirió huir dejando las ropas. Porque hay batallas que se ganan resistiendo. Someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Pero hay batallas que se ganan huyendo. Huye de las pasiones juveniles. Hay pecados que no puedes jugar con ellos. No puedes intentar vencerles. Hay pasiones que te dominan y la respuesta, la victoria está en huir de ellos. Huye. A José le persigue la marca de la santidad. Y con estas dos termino. A José le persigue la marca de la superación. Nadie sufrió como José, pero nadie superó como José. ¿Sabes por qué he elegido esta palabra? A causa de todas esas banderas. Y ahora me van a explicar por qué. Ahora les voy a explicar el por qué. ¿Cuántos de aquí no se sienten identificados con José en esto? ¿Cuántos no añoran su país? Su casa, su tierra. José, en Egipto, no era su país, no era su casa, no era su tierra. José había emigrado de allí. Era el único, cuando él llegó, el único hebreo con todos los egipcios. Todos hablando su idioma y él no entendía. Tuvo que aprender un idioma nuevo. Tuvo que adaptarse a una cultura diferente, muy distinta a la suya. Y él no entendía, pero ¿y por qué ha permitido Dios que tenga que huir de mi país a otro país? Que no entiendo la lengua, me cuesta mucho su cultura. ¿Por qué? ¿Usted no ha pensado que quizá Dios le ha movido de su país porque es aquí donde Dios quiere hacer cosas grandes? No se ha equivocado Dios en nada con su vida. Igual que a José no se equivocó sacándole de allí y pusiéndole aquí, no se equivocó porque era en Egipto donde él iba a explotar en bendición para las naciones. No se ha equivocado Dios tenerte aquí. No se ha equivocado Dios en tenerte en esta iglesia. Tantas marcas, tantas marcas, tantas marcas hubo en la vida de José, que cuando aparece Cristo, la Biblia dice que Judas le vendió ¿por cuánto? Por 30 monedas de... Y uno piensa y dice, anda, a José también le vendieron por monedas de plata. Hay un momento en que hay 3, Jesús y 2 ladrones en un lugar solo, y uno de ellos le dice, acuérdate de mí
Y uno dice, anda, ¿y dónde hemos visto un episodio parecido? 3 personas solas y uno diciendo acuérdate de mí. Anda, José, cuando estuvo preso con 2, José dijo acuérdate de mí. Y cuando Cristo viene, su forma de vivir, te das cuenta que hay muchas cosas que se nos vienen a la mente, José. Mira, mirar a una persona y ver a Jesús es fácil. Mirar a Jesús y ver a una persona es muy complicado. Y hay ciertas cosas en la vida de Jesús que nos viene a la mente, José. Y la última marca es que era la marca del Señor la que le perseguía. Todas las marcas en su vida es para crear una marca, para que a través de su vida le puedan ver a Él. Cuando vemos a José vendido por monedas de plata, vemos a Cristo vendido por 30 monedas de plata. Cuando vemos a José ser distinguido por su papá, vemos a Cristo, he aquí mi hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Cuando le veo a él diferente entre 12, le veo a Jesús diferente entre los 12 que él escogió. Cuando veo a Jesús diciendo a uno, yo sí me acuerdo de ti, veo a José en la cárcel diciendo, acuérdate de mí. Con razón, José terminó diciendo el texto que hemos leído. Él no lo supo bien todavía, pero de él había salido una profecía. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para dar vida a mucho. No había pueblo todavía. Eran una familia. Pero él ya estaba hablando de un legado que iba a dejar. Iglesia, todo lo que te ha pasado lo va a encaminar Dios a bien. Yo no sé si José cantaba, no lo sé, a lo mejor sí. ¿Instrumentos? No creo que tuviera como esto. Megafonía seguro que no. Amado, ¿puedes cantar esto? Yo me imagino a José un día sentado, no sé qué instrumentos habría en Egipto. Bueno, vamos a poner que había un piano. En mi historia sí hay piano. Y me imagino a José que a lo mejor pues cantaría. En la sombra de tus alas. Y cantaría algo así. Yo me gozaré. Vamos. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Me imagino a José. ¿Qué decía? Me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada